Buen día para todos, chicos. Esta es una clase de order blocks. Los order blocks son huellas institucionales que nos dejan un posible cambio en la dirección del precio. ¿Cómo se identifica un order block? Para eso debemos entender la acción del precio de una vela, porque si nosotros hablamos de fractalidad sabemos que el mercado es fractal, ya que esto se repite tanto en micro como en macro, o viceversa. Lo que nos interesa es que ustedes tengan muy claro dónde abre, cierra una vela, cuál es el alto o el high y el low y el mínimo, ¿ya? Cómo se forma una vela alcista de una bajista. En este momento tengo una vela de color negra, que no quiere decir nada si es alcista o bajista. Lo que me interesa es saber dónde abre y dónde cierra la vela. Entonces, si nosotros tenemos aquí una vela que abre por acá, baja un poco, el precio sube, rompe el máximo anterior y aquí baja un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una vela alcista. Porque es una vela alcista porque donde cierra la vela y abre otra al alza, rompiendo mi máximo, nos da a entender que es una vela alcista, ¿ya? Siempre voy a tratar de comprar por debajo de los precios de apertura. Entonces acá tenemos el open, donde abre mi vela, y acá tengo otra apertura de nivel alcista, y esto ya lo podemos cambiar a un color verde. Ya, entonces aquí ya nos confirma que es una vela alcista, por eso es importante que no presten mucha atención al color, sino cómo abren las velas. Y como tal, si queremos comprar por debajo de los precios de apertura, queremos tomar ganancias hasta los máximos, ¿ya? Porque si estamos en una direccionalidad alcista, el precio debe tomar toda la liquidez que tiene los máximos, ¿ya? Saber este tipo de cosas te da un plus de saber qué hacer. Cuando tienes clara la direccionalidad mayor y sabes hacia dónde se van a dirigir los precios, ya tienes el 50% del trabajo como analista. Porque la mayoría de personas no entienden qué hacer, si comprar o vender. Ahora digamos que el precio crea una tercera vela. Abre acá, el precio crea baja, formando un mínimo. ¿Sí? Baja hasta acá, forma un mínimo y el precio sube y rompe el máximo anterior. Y esto es otra vela alcista. ¿Ya? Si ustedes analizan bien esta parte, se darán cuenta que esto es estructura. Tenemos mínimos que no han sido tocados, que han sido respetados, y máximos que han sido tomados. La liquidez de los altos ha sido tomada. Esto nos da un indicio de una clara direccionalidad alcista. ¿Sí? Entonces, este concepto es muy importante para comprar o vender por debajo para comprar por debajo del precio de apertura, y si son velas bajistas, vender por encima del precio de apertura, ¿ya? Luego, esos son velas de un día en este ejemplo. Entonces el precio que hace ahora, viene y baja, toma mi mínimo anterior,
y esto ya se convierte en una vela bajista. ¿Por qué una vela bajista? Porque el precio tiene un precio de apertura acá y toma mi mínimo y cierra por debajo. ¿Ya? Ahora, lo que tenía aquí como open, esta vela, que es mi última intención alcista, se convierte en un order block. Esto que está aquí. Y esto se llama bearish order block, porque es un bloque de órdenes bajista en español. O también lo podemos llamar con un menos o B. También sería una abreviación de cómo se trata esto. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Las instituciones ejecutan órdenes de venta cuando el mercado está subiendo. Entonces, la última vela en este ejemplo es la huella institucional, porque es la última intención alcista por parte de bancos e instituciones. ¿Ya? La vela abre, respeta, todas estas velas respetan el mismo anterior, pero esta rompe. ¿Sí? Entonces mi última intención alcista es esta que tenemos aquí. ¿Ya? Esto es acción de precio pura. Es un validador. Para que un order block sea válido debe existir un movimiento fuerte, y este movimiento fuerte, cuando se cree otra vela, debe crear un FBG para que nos confirme la estructura, para que nos confirme el order block. Aquí digamos que el precio abre con este movimiento y aquí nos está dejando un fair value gap, y es una confirmación muy clara de que este order block es fuerte. ¿Ya? Entonces analicémoslo de la siguiente manera. Tenemos velas bajistas, la vela bajista acá, ¿sí? Luego tenemos una vela alcista. ¿Y cuál es la diferencia? Que las velas bajistas abren por encima del precio. ¿Ya? Y acá esta me abre aquí alcista, hay movimiento fuerte, que abre acá. Esta vela como tal se convierte en vela alcista. Y tenemos un bloque de órdenes bullish, o bloque de órdenes alcista, y con un más se puede representar de la misma manera que tenga un fair value gap, sea un movimiento fuerte y mi última intención bajista traspasada por una vela alcista, se convierte en un order block válido. ¿Ya? Entonces vamos a buscar un ejemplo. Entonces acá tenemos movimiento alcista. Mire aquí, último movimiento bajista antes de un movimiento fuerte alcista. Esto se convierte en nuestro bullish order block. ¿Ya? Como tal es respetado, incluso no se lleva el mínimo anterior y el precio se dispara al alza. ¿Ya? Donde tenemos otro. Acá tenemos otro. ¿Sí? Ustedes me dirán aquí, ¿por qué las tres velas? Estas tres velas indican el último movimiento bajista, la última intención antes de un movimiento fuerte. Incluso acá, que tiene aquí el precio, FBG. Este sería un order block válido. El precio no llega. Mi estrategia, no uso tanto los order blocks. Sí es bueno tenerlos como confluencia, pero me gusta más los FBG, ver cómo reaccionan ellos, porque los puntos sensibles del FBG son el 50%
y donde abre. Como tal, el precio no llega ni siquiera acá, pero se dispara. Entonces son confirmaciones de que uno puede seguir alcista. Tenemos toda esta serie de confluencias para poder tomar una operación, ¿vale? Entonces vamos a buscar un bloque de órdenes bajista. Aquí tenemos un bloque de órdenes bajista. ¿Por qué ya es bajista? Porque ya respetó todos estos mínimos anteriores. Todo esto ya lo rompió y este es un movimiento fuerte. Y recuerden los voids, esto es un void, vacío, liquidez. Tomo estas dos velas porque es mi última intención alcista antes de movimiento fuerte bajista. Esto se convierte en mi bearish order block, bloque de órdenes bajista. Lo ideal hubiera sido que el precio llegara acá y seguir vendiendo. Entonces es una confluencia más para poder tomar una operación ya sea en compra o en venta. ¿Ya? Ahora viene lo interesante. Vamos a ver las etapas que tiene un orden. Las etapas. Estas etapas vienen de dos etapas. Etapa 1, que es la validación del bloque de órdenes, y la capitalización. Capitalización, ¿vale? Entonces marquemos aquí en el gráfico aquí, ¿sí? Como tal, esto es un order flow o un movimiento bajista, y recuerden que en los picos se encuentran los order blocks porque son las últimas intenciones alcistas antes de un movimiento bajista. Aquí serían nuestros order blocks. ¿Qué debe tener un order block para ser validado? Debe tener un desplazamiento. Tenemos entonces desplazamiento aquí y desplazamiento acá, lo que nos hace bloque de órdenes válido. Entonces, para la segunda fase, ¿qué debe tener el order block? Que llegue hasta esta zona. Este bloque de órdenes ya ha sido capitalizado, porque ¿qué hacen las instituciones? Ellos ponen órdenes pendientes aquí, siguen vendiendo. Cuando el precio llegue, toma el resto de las órdenes pendientes y el precio sigue bajando. Eso es lo que nos dice la teoría. Y aquí tenemos estructura. Tenemos un mínimo, máximo. Este máximo no supera el anterior, pero sí rompe este. Y como tal, aquí hay una estructura claramente bajista, con estructura que rompe cada mínimo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el precio? A veces hay ocasiones donde no va a llegar hasta zonas tan altas, ¿ya? Eso ya en la práctica lo van a ver muy claro, porque no debemos esperar siempre una zona como tan específica, sino que tenemos que reaccionar con el precio. Si nos está dejando esta zona clara, ver cómo el precio, estamos en temporalidades altas, por ejemplo una hora, podemos en 5 minutos ver cómo el precio reacciona. Si el precio nos da un patrón de entrada o una confirmación, podemos tomar la entrada desde acá, y que si ahí con un take profit hasta el mínimo anterior, porque lo que nos dice la estructura es que debe romper mínimos y respetar los máximos dentro de una estructura totalmente bajista, ¿vale? Ahora vamos a ver algo muy importante, es las zonas sensibles de un order block. Tenemos aquí un order block, aquí un color. Vemos que tenemos un bullish order block, un bearish order block. ¿Sí? Y acá tenemos
movimiento fuerte bajista que se convierte en un desplazamiento, lo que tenemos acá. Voy a copiar estas dos velas aquí. Como de ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un order block, ¿sí? Un color más claro. Tenemos un order block. Vamos a ver las zonas sensibles. Entonces tenemos el mínimo, que viene siendo la apertura del order, ¿ya? También tenemos acá otra zona sensible que es el cierre, el open, perdón, el open de la vela. Y si ustedes cogen un cuadro de Gantt, un Fibonacci, puede ser este. Ponlo acá, 50%. Y la configuración es esta: 0, 0.5 y 1. Lo ponen todo en negro. Y ustedes también le pueden poner aquí al Fibonacci, que se encuentra por acá a este lado. Aquí, retracement. Le pueden poner los valores. Yo tengo aquí los precios y los niveles en porcentaje, ¿sí? Entonces podemos marcar aquí el mínimo acá, el máximo, y otra zona sensible sería el 50%, donde podría llegar el orden. 50%. ¿Listo? Y una tercera etapa es la estructura. ¿Qué dice la estructura? Para que un alto sea validado tiene que romper un mínimo anterior. Entonces aquí cuando el precio baja, él puede que me deje otro order block por esta zona, acompañado de Fair Value Gap, para que sea mucho más certero el order block. Ok, entonces como ya entendemos el esquema de los order blocks, algo que no había explicado en la clase fue que las zonas más sensibles que tienen un order block. Okay. Vale, entonces vamos a explicar otro tipo de order blocks para que ya pasemos a los ejemplos. Vamos a hablar de los breakers y los mitigation. ¿Qué significan estos? Un bloque de órdenes que fallan, es decir, digamos, tenemos una estructura alcista, ¿sí? Y vemos que en cada mínimo, para que haya un flujo alcista, pues debería llegar a un FBG o a un order block para que continúe su flujo alcista, teniendo el tema de liquidez. Y de liquidez, ¿por qué? Porque, como les dije en la clase de liquidez, que cada mínimo en el futuro se va a convertir en liquidez. Para los que utilizan líneas de tendencia, esto se convierte en liquidez porque va a venir a tomar esa liquidez. Y la liquidez de los altos ya ha sido tomada. El viene es por la otra liquidez pendiente. Y es tomada de liquidez pendiente. Recuérdenlo muy bien. Entonces, el tema de los breakers es aquí, este precio de mínimo nos deja un order block alcista, pero que viene el precio, rompe y posiblemente llegue hasta esta zona y sigue cayendo. Esto se conoce como breaker, y es un breaker bajista. Entonces le ponemos el símbolo menos. Es un breaker bajista porque anteriormente era un order block alcista,
y al ser roto se convierte en bajista, porque ya mi dirección, mi cambio de precio, mi cambio de bias se convierte en bajista al romper este mínimo anterior. Recuerden la estructura, cada mínimo tiene que ser respetado en una estructura system, ¿vale? Este como tal sería nuestro breaker. ¿Por qué el breaker? Porque viene rompiendo un máximo, pero que no puede seguir continuando y no respeta este mínimo, lo rompe. El precio aquí sube un poco y lo toca. ¿Okay? Y el mitigation, viene aquí una diferencia. Tenemos acá la misma estructura, pero ¿qué pasa? El precio no es capaz de romper este alto, como en este caso. Lo que viene siendo el precio es rompe el mínimo y sigue bajando. Nuestros order blocks son estos de aquí, ¿sí? Así como en el ejemplo de acá. El precio que tendría que hacer, haber roto este alto, pero llega hasta cierto punto, puede ser a la mitad acá, Teresa, tomo de ejemplo, y lo que hace el precio es romper mi último order block o mínimo, digamos este es nuestro order block nuevo, y este se convierte en mi mitigation. Es un breaker, pero que no rompe un máximo anterior, sino que no es capaz de romperlo y el precio rompe abajo, y este es mi mitigation. ¿Okay? Entonces esa es la clave, los 4 tipos de bloque de órdenes que vamos a utilizar. ICT tiene más, tiene rejection, propulsion, vacuum, una cantidad, pero la verdad no los uso. Si yo los aprendo y veo que son útiles, ya los explicaré por acá, por este mismo canal y este mismo Telegram. ¿Listo? Entonces vamos a ver ejemplos de orden, de bloque de órdenes, y mitigation y order blocks. Entonces acá ya teníamos explicado algunos, ¿vale? Entonces en este ejemplo podemos ver claramente que tenemos una vela claramente muy larga de mecha, pero es un order block que al no ser respetado se convierte en mi breaker. ¿Ven cómo van sumando confluencias? Es un breaker bajista. Miren, el precio tiene este alto, que lo rompe. Al ser roto, este mínimo me genera un order block alcista, pero que al romperse se convierte en un breaker. Y miren cómo el precio llega hasta acá. Incluso si lo podemos marcar del 50%, es una entrada casi precisa. Aquí, entrada aquí, aquí, y hasta a romper el mínimo anterior. Aquí, stop loss más o menos acá. Y aquí nos buscamos el 1.3. Siempre les recomiendo. El precio sí llega, incluso puede llegar hasta esta zona a seguir rompiendo. Entonces digamos que ustedes pueden tomar parciales aquí en este mínimo acá, más del 1.2 es recomendable para tomar parciales, ya eso vendrá en otra clase, y posiblemente hasta este mínimo y hasta acá, según como ustedes les guste operar, si les gusta dejar correr operaciones o no. ¿Listo? Vale, entonces aquí organicemos esto porque esto tenía el contrario. Vamos a buscar otro bloque de órdenes, pero un mitigation. Entonces un mitigation es un bloque que al no ser respetado se convierte en bajista. Miren, aquí tenemos otro breaker. ¿Sí? Incluso más arriba, es mi última intención
bajista antes del movimiento alcista. Entonces el precio viene acá, ustedes pueden rayar el gráfico para que puedan tener, y viene, rompe mi alto, pero aquí baja y lo termina de romper, ¿ya? Y este se convierte en un breaker, que miren aquí, puede tomar una entrada hasta esta zona, venta, stop loss hasta el último alto. Está dando muchos pips porque es una temporalidad de 4 horas. Y el precio efectivamente pues da todo el movimiento aquí bajista. Esto claramente no tiene que ir acompañado de un análisis en diario, en otras temporalidades, ver muchas más cosas, pero a modo de ejemplo y cumple, y viene cumpliendo como tal. Entonces aquí tenemos bloque de órdenes bajista. Porque es bajista porque se lleva estos mínimos anteriores. Hay un movimiento fuerte que deja FBG. El precio llega hasta esta zona y nos saca por un poco. Incluso acá tenemos FBG. Por eso te subo un poco para quizás tomar esa liquidez pendiente. Entonces nos tocaría ponerlo en este swing high, en este de acá, porque tenemos pendiente. O podemos tomar 2 entradas, una aquí pendiente y otra acá. Digamos que estamos arriesgando el 1%, nuestra operación aquí tomar 0.5% y otro 0.5%. Que si se activan las dos órdenes pues nos van a dar mucha más ganancia de una sola, porque esta tiene mayor riesgo-beneficio 1.10 y esta 1.3 porque el stop loss es más grande. Vamos a buscar un mitigation. Vale, creo que no. Miren aquí el precio alcista, ejecución de mínimos, mínimo acá, este. Vale, entonces mitigation es mi última intención bajista antes del movimiento fuerte alcista. Tenemos este que tenemos aquí no es capaz de romper ni siquiera estos máximos de acá, y en la estructura alcista como el precio me gustaría es que rompa con cuerpo. Entonces mi mitigation viene siendo este último bloque de aquí. El precio rompe, miren aquí donde se puede tomar una entrada. Como les dije, ustedes pueden refinar al 50%, por muy poco no les toca, o pueden poner un poco más abajo y es una entrada muy precisa. El stop loss en el último alto y que el precio se lleve estos mínimos. Este mínimo sería el primer target y este de acá. Ustedes toman aquí ganancias y el precio sigue bajando, no se alteren porque de igual forma ya tomaron ganancias, tienen algo en el bolsillo. Por eso se llevó este mínimo anterior, todos estos que tenemos acá. ¿Listo? Vamos a ver más ejemplos de bloque de órdenes bajistas normales. Tenemos aquí este, que tenemos estructura, alto, mínimo, este, vamos a ver si lo sobrepasa, por muy poco lo sobrepasa, lo que nos convierte este bloque válido. Me gustaría que hubiera sido con cuerpo, pero al final es un bloque válido. ¿Por qué? Porque tenemos fair value gap y el precio entra al toque. Voy a meter aquí una entrada con el stop loss un poco más arriba para que nos evitemos de pronto que el precio quiera tomar liquidez de este alto, ¿sí? Y aquí siga rompiendo el mínimo, que da entradas de 1.3, incluso da mucho más. Ustedes son más arriesgados, los pueden dejar correr.
y la estructura es claramente bajista, lo que nos da un plus para poder tomar una operación. Punto. Quiero encontrar un mitigation por acá, que son más escasos de encontrar. Mira, aquí tenemos uno. Tenemos la estructura, este punto, este mínimo, este alto, que no es capaz de romper este punto. Acá tenemos un bloque de órdenes, el precio como tal no es capaz de romper este punto de aquí, alto, mínimo, alto, y debería de romperlo, pero el precio reacciona un poco y baja, y esto se convierte en mi mitigation bajista. Listo, y al bajar obviamente se puede tomar una entrada en bajas temporalidades en ese punto. Listo, chicos, entonces si algo tienen dudas de esto, porque pues fue una clase regrabada porque la anterior no quedó con audio, me confirman si tienen alguna duda con esto, ya para que podamos hacer una clase.